Puesto que es otro trabajo, es que de eso estamos hablando aquí desde hace Claro. ya casi 70 programas. Es que los artistas... Pero como lo haces tan a gusto, te da lo mismo. Estás todo el día trabajando o haciendo tus cosas y luego llegas y es una satisfacción, por lo menos para mí. Además, a mí si me faltase esto, yo os lo digo a Mitchell, yo tengo que estar haciendo cosas, no. Es Es tu una parcelita cosa- de vida, sí, si no... sí. Oye, y contadme también lo que hacéis, que esto es muy interesante. Desde hace muchísimos años Arenal Teatro está relacionado con un acontecimiento que se rememora cada año, un acontecimiento histórico, de peso histórico en Petrer. Cuéntame, Mitchell, cuéntame. Que esto me gusta a mí porque hay mucha gente en España que no lo conoce. No, bueno, pues esto surgió a raíz de pues un cronista que tenemos en el pueblo, que es Paco Mañez, pues que recogió pues la venida del rey Jaume I a Petrer, pues con motivo pues de una sublevación que hubo de los moros y todo eso. Y todo eso quedó escrito en el libro de los Fets, parece que se llama. Lo leímos, se puso en contacto con nosotros, en fin, se estuvo valorando la posibilidad de representarlo. Y en principio se hizo, digamos, en dos partes. Una parte, digamos, en el teatro cerrado, en una sala, y luego la segunda parte, que es la que se ha venido repitiendo cada año por el mes de noviembre, que es cuando ocurrieron los hechos, pues se va celebrando en un entorno, en un entorno real, como es el propio castillo, ¿eh? Entonces se hace pues una representación de la rendición sin violencia, que es la particularidad que tiene este acto. Es un tema pues que bueno, se unieron los árabes allí que vivían y los cristianos sin llegar a la mano de la violencia, por mediación de unas conversaciones y por mediación de unos tratados. Y por eso se rememora también, porque tiene un trasfondo, ¿no?, bastante bien intencionado en el fondo, ¿no? Sí, pues para lo que se daba en aquella época, las guerras, que todo se solucionaba a golpe de espada y a golpe de... Todo muy pues, sanguinarios, todo sí, era muy civilizado. el llegar a una situación de paz de esa forma mediante unas conversaciones, pues bueno, pues es una cosa de las que el pueblo pues estamos muy, muy orgulloso, y por eso, bueno, se decide representarlo todos los años. Luego es una representación que tiene el apoyo absoluto de lo que son todo el tema que se refiere a lo de la fiesta de moros. Todas las comparsas se vuelcan, las filas, llegan todos para hacer pues de extras, digamos, de alguna forma, con lo cual queda pues una superproducción, ¿no? Sí. Visto de cualquier otro punto. Bueno, vamos a ver, porque además habéis tenido la amabilidad de traer un vídeo de una grabación de esas representaciones. Ya sé que nuestros oyentes de radio no pueden verlo, pero sí pueden escuchar las conversaciones, y en cualquier caso vamos a ponerlo para que en internet, en la versión de vídeo, sí podamos ver esa rendición, la rendición. Vamos a ver un poquito. Que a mediodía tendrá lugar en el castillo. Davant d'aquesta fortalesa, que sembla una gran corona d'or, dominant tota la vall, vinc a parlar-vos en nom del rei, de Castella i de Múrcia, Alfons X, conegut en tots els racons d'Hispània, com el Sal, títol que ha sabut guanyar-se per ser un benefactor de les arts nobles i les lletres, que és cosa principal en els homes de reial noblesa, juntament amb la cavallerositat i l'honor. I no és un missatger, ni tampoc un loquaç ambaixador que vos lo digués, sinó jo, el rei en Jaume d'Aragó. Qué emocionante. Esto tiene que ser muy bonito verlo en directo. ¿Cuántas personas se pueden reunir allí? ¿Un número aproximado? Pues no lo sé, pues fácilmente pues en torno pues, a las 1000 personas, 1200, no sé, por decir una cantidad, porque es que es prácticamente pues casi todo el pueblo. Mucha gente. Y luego estamos viendo también ahí la comida posterior, supongo. Sí, mira, el señor ese del puro, del pelo blanco, es el que lo ha escrito, es Paco Mañez. Y luego es que nos invita a una fila, nos invita a almorzar. A los actores y a los representantes nos invita a almorzar antes de subir a escenificarlo. Por eso, que al final acaba siendo una excusa para juntarse, para disfrutar de la cultura y pasar un rato entretenido y divertido y, en fin, disfrutar de la fiesta.
Como veis, Arenal Teatro, os lo estoy diciendo, si es que son muy versátiles, hacen muchas cosas. Se nos queda pendiente, lo digo porque se nos ha ido el tiempo ya, se nos queda pendiente hablar de este espectáculo, Raquel, que estáis preparando también. Para ahora ya, ¿lo vais a lanzar ya? ¿Lo vais a lanzar ya? 17 de diciembre. 17 de diciembre. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. En Petrel. Todo el mundo atento. Camarero, ponme a París en Navidad. Ese es el título. Eso es. Y como tenga el resultado que ha tenido, ellas los prefieren cachas, bueno, se os va a llenar aquello. Yo desde luego voy a intentar ir, vamos a intentar ir los demás espectáculos, ¿vale? No os arrepentiréis, de verdad, lo digo de aquí. Seguro que no, seguro. Y muchísimas gracias por haber venido a contarnos qué hacéis y a poder conoceros y que toda España os pueda conocer. Pues gracias a vosotros por la referencia que habéis tenido de invitarnos. Seguimos en contacto, si os parece. Un Gracias. aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Arenal Teatro. Por cierto, arenalteatro.blogspot.com. C de compromiso, A de aprendizaje, M de movimiento, O de oportunidad, N de novedad. Así es Camon, todo un mundo de sensaciones, donde tu imaginación y tu creatividad se pueden hacer realidad. Ven al espacio Camon de Madrid o Alicante y descubre lo último en arte multimedia, cine y fotografía, música, nuevas tecnologías. O viaja virtualmente en www.tucamon.es. Alacant Rock es el altavoz de la música en Alicante. Conoce más y participa en www.alacantrock.com. Hola, soy Santiago Campillo. Yo soy Francis Sarabia. Y queremos mandar un saludo para todos los oyentes de Más Espectáculos.